el año 1997, Peja Mijatovic, la nueva estrella del Real Madrid, compró una casa en La Moraleja. Fue el que metió el gol de la 7ª Copa de Europa del Real Madrid. Unas horas antes de la escritura pública nos desplazamos a la casa para comprobar que todo estaba según se había pactado, los muebles que se habían pactado dejar. Y nos sorprendió que la propietaria había dispuesto un auténtico ejército de limpiadores que se afanaban en pasar el aspirador a las alfombras, limpiar los cristales, sacar brillo a todo lo que se podía ver. Hasta estaban planchando las cortinas. Después de la escritura pública retornamos a la casa para encontrarnos que aquella limpieza había sido mucho más profesional de lo que ninguno de nosotros hubiera imaginado. Se habían llevado, por supuesto, todos los muebles, se habían llevado las cortinas que estaban planchando con tanto cuidado, pero además se habían llevado los electrodomésticos, los muebles de la cocina, los apliques, las lámparas, los pomos de las puertas, se habían llevado hasta unos árboles del jardín. Esta señora no se llevó el cobre porque no se había inventado todavía el robo del cobre. ¿Te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Una de mis primeras operaciones y qué disgusto. Es que el mundo del lujo no siempre entraña el glamour que todos suponemos. Otras veces sí, como aquel millonario inglés que estuvimos a punto de no atender con sus pintas, sus chanclas de piscina, bajando del hotel, sus pantalones de chándal y aquella riñonera abultada. Pues se gastó unos 70.000 euros por una casa en alquiler durante un mes y medio en La Moraleja, pagó nuestra comisión y luego, claro, nos llevó a Manchester en su jet privado. Una experiencia, la verdad, única. Luego vi que la riñonera iba siempre llena de billetes grandes. Buenos días, somos Gonzalo y Emilio y trabajamos en Promora, agencia dedicada a la intermediación en las zonas de mayor prestigio de Madrid, desde el año 1975. Vamos a hacer ya 40 años desde que fundara la empresa mi madre. Aquí presente. Y la verdad es que el mundo del lujo entraña un cierto atractivo para todos nosotros, ¿no? Un poquito de morbo. ¿Quién nos ha imaginado en una de estas casas rodeado de lujo y fantasía, ¿no? Pero el lujo tiene poco que ver con fantasías, con despilfarros y con excesos. Si pongo unos grifos de oro en mi casa, es muy difícil que luego alguien venga a pagarme ese exceso. El lujo tiene mucho más que ver con cosas exteriores a la casa en primer lugar, como son la situación, que el entorno esté cuidado y que tenga seguridad. A eso sí le podemos añadir una arquitectura cuidada, un interiorismo, un paisajismo y unos buenos materiales, pero todo eso cunde si lo primero se cumple. Importa mucho más en el lujo la sensatez que los excesos que a veces nos llaman mucho más la atención. Las fantasías. Es que es muy importante en el sector del lujo diferenciar lo que es un lujo subjetivo o personal de lo que es el auténtico lujo objetivo. Por ejemplo, tener una casa al lado del trabajo es un lujo personal, pero que difícilmente nos lo van a pagar cuando la pongamos a la venta. Para un matrimonio mayor, cansado de una casa de 1.200 metros con un gran jardín, puede ser un lujo irse a un piso pequeño donde cierra la llave y se va a su casa de la playa. Pero por eso, para definir lo que es lujo inmobiliario, hay que basarse en hechos objetivos. Hay tres elementos importantes a la hora de determinar que una casa sea de lujo, y son por este orden: situación y situación. No es que lo demás no importe, pero solamente alcanza su auténtico valor, la arquitectura, el interiorismo, el resto de valores, si la casa está bien situada. Una magnífica casa en tamaño, en distribución, en materiales, a 40 kilómetros de Madrid, difícilmente entrará en el catálogo de lo que es una casa de prestigio, una casa que luego tengamos facilidad para dar salida. En cambio, un piso de solo 100 metros cuadrados, muy bien situado y perfectamente reformado, es algo que se puede clasificar como casa de lujo y que tendrá fácil salida, que es algo en lo que debemos pensar en todo el proceso de una inversión en una casa de este tipo. Sí, lo que quiere decir mi hermano, socio y vecino, es que si a la ubicación le añadimos los elementos de arquitectura, por ejemplo, hoy en día se lleva la arquitectura contemporánea, el paisajismo y el interiorismo, obtenemos un producto de lujo. Pero ¿cómo y por qué se define que una zona es de lujo? Hay tres entornos de lujo en Madrid claramente diferenciados. El centro de Madrid, el barrio de Salamanca y el entorno Jerónimos, Justicia, La Moraleja y el Soto y el Encinar que están al lado y la Nacional 6. ¿Qué conforman que sean zonas de lujo? Los hospitales, los centros comerciales, las comunicaciones, el entorno cuidado, con una trayectoria muy distinta. La Moraleja
no nace como una urbanización de lujo, sino justamente todo lo contrario. Irse allá a vivir en los años 70 era como irse al lejano oeste, no había comunicaciones, no había M30, no había centros comerciales, por no haber no había ni vecinos. Pero poco a poco la distancia al aeropuerto y al centro de Madrid, los colegios internacionales que han ido surgiendo, la conforman como zona de lujo. La finca, por contra, nace en un tablero de dibujo, supliendo su distancia con una seguridad férrea y con un entorno cuidadísimo. El barrio Salamanca también, como la finca, nace de esta manera, como una zona que pretende ser de lujo. Una crisis impidió que tuviera relevancia antes de la muerte del marqués de Salamanca. Bueno, hemos dado unos pequeños retazos de lo que, las características que hacen que una casa, una vivienda sea de lujo, y ahora podemos pasar a analizar algunas características de lo que ha pasado durante esta crisis que pueden ser muy interesantes. En primer lugar, lo que aprendimos nosotros en la crisis, que en realidad yo creo que de lejos sí lo hemos vivido porque nuestra madre nos lo contaba, pero lo que hemos vivido nosotros en esta crisis hemos aprendido algunas cosas interesantes. Yo he focalizado en dos. Aunque son bastante obvias, son tremendamente interesantes. La primera es que la crisis provoca parálisis. Y la parálisis dentro de cualquier mercado, de cualquier sector, es el peor de los escenarios. Por un lado, tenemos al vendedor que está malcriado, mal acostumbrado a que los precios no paren de subir. Y por otra parte tenemos al comprador que ya quiere unos descuentos interesantes. El comprador, ¿qué es lo que hace? Pues claro, analiza la situación, allá por 2008 o 2009, y si puede esperar a comprar y entiende bien la situación, lo que hace es esperar ahora, a 2014, que es más o menos lo que consideramos el punto más bajo. Estos hechos en 2009 de que no se encontraban comprador y vendedor nos llevan a nosotros como empresa al peor escenario económico de los 40 años de vida que llevaba nuestra compañía. Durante 2009, y aquí viene la segunda conclusión que obtenemos, nos nutrimos fundamentalmente de lo que nosotros llamamos operaciones de emergencia, es decir, de gente que necesitaba imperiosamente liquidez. Pues bien, la gente que vendió en 2009 en estas situaciones extremas fueron las personas que mejor, los propietarios que mejores vendieron de todo el periodo 2008-2014, los que consiguieron mayor valor nominal. Efectivamente, comienza la crisis y todos quietos. Los vendedores no entienden el calibre de lo que está sucediendo. Ven que su vecino ha vendido en un precio muy alto y ellos no quieren bajarse del burro. Piensan que esto pasará y el tiempo, que era un gran aliado en los tiempos de bonanza, si no me compra este, ya me comprará otro en un precio mayor, se convierte en un enemigo. O bajo el precio rápido y vendo, o tendré que bajarlo mucho sucesivamente en los próximos años. Hay dos conclusiones que sacamos de la crisis. La primera es esta, parece bastante evidente, pero a todos nos ha costado asumirla. Es mejor hacer como hacen los americanos, ajustar el precio al principio y de manera contundente, que esperar a que esto se prolongue durante mucho tiempo. Y la segunda es que no ha dejado de haber demanda de propiedades de lujo en todo el periodo de la crisis. No está vacunada contra las bajadas de precio. Claro que baja el precio. Se ajusta en menor medida, pero baja el precio. Ahora, podemos hacer liquidez. Tal vez todos los factores que estamos mencionando para calificar que una casa sea de lujo se resumen en esto, en la liquidez, la facilidad que después hay para vender esta casa en un precio muy semejante al de compra. El pasado que todos hemos vivido, el periodo que hemos dejado ya, está claro. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en 2014, 2015? Bueno, para nosotros este periodo en el que estamos ahora mismo y probablemente el año que viene sea el punto de inflexión para este mercado y yo creo que para el inmobiliario en general. La demanda tiene claro que es el mejor momento para comprar de todo este periodo. Entiende que hemos tocado suelo. La rapidez con la que suban ahora los precios, claro, nadie lo sabe, pero nosotros pensamos que dentro de 4 años el escenario, no solo en el sector del lujo, sino en general, va a ser muy diferente a positivo del que tenemos ahora. No todo es optimismo. Los alquileres de viviendas no van tan bien. Son un auténtico termómetro de la situación económica y empresarial, particularmente. En Promora nos nutrimos del alquiler de ejecutivos de multinacionales y diplomáticos que se desplazan a España. Este alquiler ha visto cómo los precios han ido bajando de manera paulatina en los últimos años. Para dar una idea, un presidente de multinacional tenía en el 2007 un presupuesto para alquiler de su casa de unos 15.000 euros mensuales. Ese mismo presupuesto ha ido bajando hasta situarse en los 5.500 euros. Todas estas bajadas nos han creado un entorno terriblemente difícil y complejo.
Por un lado, el comprador actual es el más preparado de la historia, no solo porque ocupa el lugar más alto en su pirámide organizativa, es gente muy preparada y muy bien asesorada, sino además porque tecnologías como Idealista y las que nos han explicado en este foro le ayudan a tener una información que está en su mano y que antes era inalcanzable. ¿Cómo podemos aportar nosotros como agencia inmobiliaria tradicional valor en este entorno? Pues a través de personal que vive en las zonas en las que trabaja, que conoce no solamente las viviendas, sino el entorno, los colegios, los horarios, las rutas de acceso, y aportando también un valor que no está en Internet, que es cuál es el precio de cierre de las operaciones. Es algo que conocemos las agencias inmobiliarias mejor incluso que los notarios en muchos casos. Bueno, nosotros vamos a hacer media con todos los que se han pasado un poquito de tiempo. Vamos a hacer unos breves highlights de la charla que hemos considerado interesantes. La primera es que el lujo tiene mucho que ver con sentido común y profesionalidad y poco con despilfarro y derroche. Está muy centrado en 3 áreas de Madrid: Barrio de Salamanca y Centro de Madrid, La Moraleja, con sus urbanizaciones satélites, y el eje de la Nacional 6, La Finca, Pozuelo, Aravaca. La ubicación, junto con elementos tan importantes como la arquitectura, el interiorismo y el paisajismo, hacen que una casa sea de lujo y que la podamos convertir en líquida prácticamente en cualquier momento. Obviamente con diferencias en el precio, pero sí tiene esa diferencia con otros inmuebles, que la podemos hacer líquida prácticamente en cualquier momento. Es moneda de cambio. El comprador actual es el más preparado, como hemos comentado, que ha existido nunca. Aportarle valor es muy difícil. Los profesionales que estamos en este sector debemos realmente hacer un esfuerzo para poder aportar valor a un comprador en este sector. Estamos haciendo más operaciones que en el pasado, que en el periodo crisis, pero todavía no están subiendo los precios. Ligeramente están cayendo, pero sí, la demanda ha entendido que es buen momento, la demanda que puede y que se lo puede permitir, ha entendido que es el momento para salir de compras. Y para terminar, una oportunidad. La crisis ha dejado una enorme cantidad de viviendas en mal estado de mantenimiento. Todos hemos estado un poco con el agua al cuello. El propietario de casas de lujo ha tenido menos medios que en otros momentos y hay una enorme cantidad de casas que no están bien mantenidas. Además, el vendedor suele tener mentalidad de querer irse, querer vender la casa y olvidarse. Hay una auténtica oportunidad en comprar propiedades en estas zonas que no están bien mantenidas, reformarlas y venderlas con una subida importante. Muy ¿Estás bien. contenta, Mónica? Hemos terminado a tiempo. Sí, ya. Ya está. ¿Puedo subir? 2 minutos. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso.